Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy vamos a estar viendo los dos tipos de corriente eléctrica que existen. Estas dos corrientes van a depender de la forma en que son generadas. Primero empecemos por la corriente continua. Se le llama corriente continua porque nunca cambia a lo largo del tiempo. O es siempre positivo o es siempre negativo, pero nunca es ambas, solamente uno. Independientemente de cuánto tiempo pase, esa va a ser su polaridad. Nos dice que la corriente es aquella en el que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, siempre en un mismo sentido. Este tipo de corriente es generado por pilas o baterías. Es decir, esas baterías o esas pilas son las que almacenan o generan este tipo de corriente, teniendo un polo positivo y un negativo permanentemente. Otro de los elementos que puede generar corriente directa actualmente son los paneles solares, en donde el panel solar, por medio de la radiación solar, separa el electrón del átomo, así generando un flujo de corriente en un solo sentido. Es por eso que es una corriente directa o continua. Seguidamente tenemos la corriente alterna. La corriente alterna es aquella, nos dice que es aquella en donde el flujo de carga se mueve alternamente dentro del conductor, desplazándose de un sentido a otro. Es decir, las cargas van y vuelven. Primero en una dirección y después regresa. Dice todo el tiempo. Este tipo de corriente es producido por los generadores eléctricos, principalmente generadores que utilizan el campo magnético, es decir, campos magnéticos de imanes para producir la corriente eléctrica. No nos vamos a enfocar en el comportamiento o funcionamiento de un generador, ya que pues por cuestiones de tiempo, el día de hoy solo veremos los dos tipos de corriente. Entonces, ¿qué sucede con la corriente alterna? La corriente, recordemos que van a existir dos polos, positivo y negativo. En el caso de la corriente directa, o siempre es positiva o siempre es negativa. ¿Qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna en diferentes puntos del tiempo puede ser ambas, es decir, puede empezar con un punto positivo y mientras va avanzando el tiempo, esta disminuye, llegando a un punto cero y después pasando a la parte negativa. Y nuevamente vuelve a subir, llegando a positivo, vuelve a bajar a negativo y así constantemente. Ese vaivén de positivo a negativo es lo que se considera alterno. Esta oscilación o este cambio que existe de positivo a negativo es lo que nosotros conocemos como frecuencia. Dependiendo el país, por ejemplo, acá en Guatemala, nosotros tenemos una frecuencia de 60 Hz. Es decir, que la corriente eléctrica pasa de positivo a negativo 60 veces en un segundo. En otros países, principalmente europeos, la frecuencia viene siendo de 50 Hz, es decir, 50 cambios de positivo a negativo. ¿Por qué la diferencia? Pues podría ser por los tipos de recursos, la tecnología. Entonces, es así como se genera esta frecuencia desde el punto de generación o desde la planta de generación. Entonces, es así como podemos ver nosotros nuestros dos tipos de corriente. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues cada una de ellas tiene su propia aplicación. Nos veremos entonces en una próxima ocasión para descubrir cómo se genera la corriente alterna.